Lo que pasa es que víctima es aquella persona que fue torturada, fue ejecutada extrajudicialmente, violada y otros tipos de violaciones de derechos humanos sin el procedimiento de ley. Todo aquel que haya sufrido un daño. Así es, sea cual fuese su condición solo. Y ese es un tema que estoy segura genera una serie de sentimientos encontrados, porque a nosotros también, o sea, con la primera resolución de la Corte en el caso justamente de Lurigancho, dijimos, ¿qué es esto? ¿No? O sea, finalmente ellos le deben muchísimo al Estado, los terroristas, por todo lo que han generado. Entonces, caramba, o sea, ya, ok. En todo caso se podría hacer una compensación. Y eso fue lo que... Existen soluciones, a eso iba mi pregunta. Y eso fue lo que en su momento Antero Flores Salados, cuando era congresista, planteó, la compensación, porque alguna solución se tiene que encontrar. O sea, no es posible que el Estado, ¿no es cierto?, a personas que le deben tantísimo les tenga, ¿no es cierto?, que pagar. Efectivamente, a eso iba mi pregunta, justamente si la Comisión se había pronunciado sobre esta posibilidad, porque eso es algo que como Estado de Derecho, aunque le cueste mucho a la gente, hay que reconocer. Si una persona comete un delito, de acuerdo al sistema le corresponde un juzgamiento y una pena, no le corresponde que lo fusilen. Nos guste o no nos guste. Nos guste o no nos guste. Así es. Pero también hay que ponerse, como usted dice, en el supuesto de, ya, pero esta persona hizo un daño, entonces por lo menos una compensación. ¿Nota usted que a veces hay un desequilibrio en algunas instituciones internacionales que no logran transmitir esto con corrección, por decirlo de alguna manera? Totalmente de acuerdo en esa apreciación, pero también hay que ver cuál ha sido la defensa del Estado peruano, pues, porque eso también hay que analizar. O sea, ¿por qué tener que esperar, ¿no es cierto?, una resolución como para el caso de Lurigancho para actuar? O sea, ¿dónde están nuestros representantes ante la Corte o ante la Comisión para que expliquen cuál ha sido el fenómeno de Sendero Luminoso? Y ahí nuevamente encontramos único responsabilidades en gobierno, ¿no? Exactamente, en la actuación. O sea, es como cuando a ti te mandan ya tu sentencia, ¿no es cierto?, condenatoria, y tu abogado no, y utilizó todas las herramientas legales para poder convencer a la Corte que tú no eras responsable. Un tema final que no quiero dejar de tratar, y es que normalmente se habla del informe de la CBR o el informe de la Comisión de la Verdad, y se olvida una palabra que, por lo menos en mi opinión, es fundamental, y es el tema de la reconciliación. Porque además lo vemos permanentemente, por ejemplo, en lo que ha pasado en la celebración de hoy. Hay mucho rencor, todavía hay partes enfrentadas, todavía hay gente que cree en la violencia como solución, y no estoy hablando del lado de los terroristas, estoy hablando más bien de los que se consideran del otro lado, ¿no? Porque lo que ha pasado hoy en la noche, que es lamentable y es repudiable, es un reflejo de la intolerancia que todavía existe, ¿no? Porque entonces ha fallado, ¿se sienten ustedes como comisionados que en algo han fallado porque no logran calar en el tema de la reconciliación? No es un tema de que nosotros hayamos fallado, y seguramente hay errores, pues solo porque no estoy tratando de buscarles errores, sino me pregunto qué pasó, porque mucha verdad pero poca reconciliación, ¿me entiendes? Nosotros hemos sido muy honestos en el trabajo, hemos dado 3 años de nuestras vidas y ni siquiera tomamos trabajo, es una misión el que nos las dieron, porque es un privilegio el haber podido compartir la realidad de nuestro país con tanta población olvidada. Pero lo que ha pasado acá es que finalmente el tema de la reconciliación fue mal visto, mal vendido, por decirlo de alguna manera. Porque recordarás cuando recién presentamos el informe, decían, o sea que tenemos que pedirle perdón a los terroristas. No es eso. La reconciliación está entendida como esa mirada distinta que el Estado tiene que hacer a la población. De alguna manera, las políticas públicas que en el tema de pobreza se están aplicando ahora tienen esa visión. ¿Pero qué pasa con las reparaciones? Ok, el tema de las reparaciones está muy lento, eso es verdad. Y hay que reconocer acá el trabajo en específico que están haciendo 2 gobiernos regionales, Ayacucho y Huancavelica, que ya han empezado a entregar reparaciones de carácter individual. O sea, Huancavelica está muy adelantada porque inclusive tiene un registro regional de víctimas. Eso no se conoce porque lamentablemente no tienen los recursos como para poder hacerlo público. Pero la población de Huancavelicana y ayacuchana sí tiene un respaldo de su gobierno regional. Esperamos y es fundamental. Es fundamental, para hacer un reconocimiento individual, porque un parque no es una reparación, ¿no? Cuando se hablaba de lo que eran las reparaciones comunes y hacer obras públicas, las simbólicas. Ahora, lo cierto es que también el Estado tiene una deuda, porque se trata de población que además es pobre. O sea, el Estado tiene que responder a cualquier población pobre, ¿no es cierto? Pero en este caso en específico, además porque fue azotada por la violencia. Aquí sí hay que reconocer que han habido, ha empezado ya todo un tema de manejo presupuestal con una incidencia especial en las zonas pobres afectadas por violencia. Eso hay que reconocerlo, pero estamos todavía muy lejos. Y el tema de justicia, no solamente en lo que se refiere a los juicios, sino el tema de las exhumaciones, queda mucho por hacer. Hay 4.000 fosas registradas y vamos, o sea, más allá de que se abran o no los
los juicios, hay muchísimas familias que están esperando que sus deudos puedan de alguna manera ser recuperados. Claro, porque el tema no solo es el juicio, ¿no? El tema es encontrar... Es la parte humanitaria. Es la parte humana de encontrar al muerto propio y poder enterrar... Siguen esperando no solo al muerto, sino al dolor, ¿no? Exactamente. Porque si uno no lo ve, como que como que la esperanza sigue ahí latente y no lo puedes terminar. Debe ser una cosa terrible. Finalmente, entre las cosas que les han dicho poco agradables, por calificarlas de alguna manera, se les ha dicho algo así como que ya ustedes ya no son nada porque terminó la Comisión de la Verdad, que siguen hablando. Pero ustedes, como miembros de la Comisión, sienten que todavía tienen un papel y un reclamo y una responsabilidad. Toda la población que generosamente nos contó su historia, o sea, nosotros tenemos una responsabilidad y un compromiso con ellos, ¿no? De no callar, porque es la población que no tuvo voz y que nosotros nos convertimos en su voz, no solamente durante los 3 años, ¿no? Sino creo que acá en adelante, porque es un compromiso de vida, ¿no? Y más allá de algunos elementos particulares que, como usted dice, podrían hacer rectificaciones en los próximos días, vamos a esperar, ¿usted siente que como gobierno, este gobierno va a responder a las exigencias que plantea un informe como este, o tiene sus dudas? El tema es muy complicado, porque el informe no solamente está en el tema de reparaciones, sino en el tema de la reforma del Estado. Cómo tiene que ser el Poder Ejecutivo, cómo tiene que responder a las poblaciones olvidadas, cómo tiene que ser el Poder Judicial. Hasta ahora, en comunidades quechohablantes no existe un juez que hable quechua. Entonces, ¿me puedes explicar cómo se entiende al campesino que viene a presentar su reclamo? Entonces, esas cosas tan simples todavía no tienen una aplicación inmediata. Entonces, nosotros siempre vamos a esperar, ¿no es cierto? Tenemos todavía una esperanza de que no solamente el gobierno, sino la sociedad también en su conjunto pueda tener una respuesta. Muchas gracias, doctora Beatriz Alba, por haber estado aquí explicando un poco más el tema de este informe de la Comisión de la Verdad, que sobre todo lo lamentable es que sea criticado sin ser entendido o leído en su cabalidad, o por lo menos leyendo lo que son las conclusiones, porque definitivamente todos los casos, prácticamente nadie pretende que todos los lean, son tomos de casos, pero las conclusiones sí se podría hacer un esfuerzo. Existe una página web también para la gente que prefiere informarse por internet, donde pueden encontrar esta información. Muchas gracias por su presencia esta noche. Regresamos con Prensa Libre.